Abogada y abogado, bienvenido a esta primera clase de odontología jurídica. Me presento. Mi nombre es Sergio Michel Ramírez Ramírez, soy licenciado en Derecho y quien actualmente curso la maestría en Derecho Civil en el Instituto Superior Concordia. Asimismo, cursando la materia de odontología jurídica, impartida por el doctor Raimundo Valdés Albarrán. Dando inicio, sé que surgen diferentes interrogantes. ¿Qué es la odontología jurídica? ¿Qué es la odontología jurídica? ¿Qué es? Pues hoy, en este video, se explicará los siguientes temas: la definición de la deontología jurídica, la ética y la moral, y la historia de la moral. Cabe mencionar que la información que recibe el receptor fue tomada del libro Deontología Jurídica del Abogado y del Servidor Público, del autor Bernardo del Castillo, editorial por Vale más tener leyes malas que jueces buenos, que leyes buenas y jueces malos. Gumersindo Daskalety. El término deontología proviene del vocablo griego deon, deber y logos, razonamiento o ciencia. Es una palabra que por primera vez empleó el economista, jurista, literario y filósofo inglés Jeremías Bentham en el año 1748 al año 1832, quien desarrolló una doctrina que trata acerca de los distintos deberes del ser humano, todos ellos aplicadas a una determinada situación social. Según el escritor Bentham, la deontología se refiere a los deberes que cada persona tiene consigo mismo y con los demás. Ahora bien, la Real Academia, la RAE, define la deontología como la ciencia o tratado de los deberes. Por otro lado, la deontología no sustituye la ética de la moral, más bien viene a influir en un círculo cada vez más amplio de personas y culturas, ya que siendo la ciencia que estudia el conjunto de los deberes morales y éticos jurídicos con que debe de ejercerse cada profesión, bajo esa tesitura es dable mencionar que no solo aplica a la deontología en el área jurídica, más bien en la deontología del área médica, la psicología, la publicitaria, entre otras profesiones. Sin embargo, la deontología se nutre de dos vertientes: el derecho y la moral. En los Estados de Derecho, y por precisar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5, la Ley de las Profesiones y su reglamento, Código Civil, Código Penal de cada entidad federativa, en México, por mencionar algunos, no basta la exigencia mínimas que las mismas prescriben para establecer un código de conducta profesional. Por tanto, y dada su generalidad, es preciso añadir a las distintas deontologías los principios éticos y valores pertinentes en cada profesión, tales como la justicia, la equidad, la verdad, el bien común y otros, cuáles harían las veces de los hilos conductores que permitan desempeñarlas con aceptación y honra social. Un ejemplo es el secreto profesional, que es un deber deontológico de toda profesión. Si no se cumple, se está en contra de los valores de lealtad, de justicia. También se comete el delito de revelación de secreto profesional, tipificados en los códigos penales, y se viola lo dispuesto en los códigos civiles y en las profesiones. En nuestra rama del derecho como abogados se tienen que ejercer altos valores éticos como la justicia, la equidad, la verdad y la seguridad jurídica. Pero en la praxis existen personas que demeritan tan loable profesión e incluso han escuchado frases de la voz populi entre abogados tebeas: Dios libre esta casa de abogados, ojalá nunca tenga que caer en manos de un abogado. Mi abogado se vendió a la otra parte, abogámster, como la mayoría de las personas se refieren, y muchas otras similitudes que, como lo dije al principio, son personas que demeritan la profesión. Por esta razón es importante fomentar y llevar a la praxis las normas deontológicas en cualquier ambiente que nos desarrollemos profesionalmente, a fin de que deje de parecer letra muerta en un texto o una asignatura más que cursar en la universidad. ¿Qué es la ética y la moral? La ética estudia el comportamiento del hombre en relación con el bien y el mal. Por otra parte, la moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad
que sirven de modelo de conducta para establecer lo que está bien y lo que está mal. Por otro lado, pasaremos a la historia de la moral. En los pueblos primitivos, griego y romano, eran extremadamente nacionalistas. Desde un principio buscaron reunirse ciudades cuya defensa, tradiciones, dioses, cultura y riqueza sobrevivían bajo la permanencia amenaza de invasiones de las tribus y etnias que se mantenían del pillaje y del asalto. Así se exigía a los ciudadanos unidad ante el peligro exterior, austeridad y severidad en las costumbres, y disciplina, valor, fortaleza para combatir a los enemigos. Los griegos sabían, además, que algunos de sus vecinos los admiraban y se sentían orgullosos al ver que muchas veces adoptaban su organización y forma de pensar. Imitaban su arte, su conocimiento, su lenguaje y hasta su manera de actuar. Sus costumbres, por tanto, resultaban los mejores, y quienes no los seguían eran considerados bárbaros, incultos, incivilizados. Algo semejante sucedió con los romanos, pueblo que había conquistado en medio de enemigos mortales con sobriedad y rigor, disciplina, templanza, un espacio para su ciudad, de la cual emanaron leyes, ejércitos y más tarde impondrían su verdad y su fuerza en su vastidad, regiones de mundo conocido. Según los romanos, sus conquistas eran consecuencia de su arrojada forma de actuar, derivada de costumbres que enaltecían la fortaleza y el valor. Comportándose, guardando este tipo de tradiciones, significaba algo bueno, mientras que quebrantaban sus leyes eran sinónimo de retroceso, de volver a la barbarie, a la oscuridad, a lo anterior. Habría que agregar que, como sucedió entre la mayoría de los pueblos primitivos, tanto en Grecia como en Roma, aún no se desconocía qué era la individualidad. El reforzamiento de esta manera de pensar ocasionó que tarde o temprano los romanos desarrollaran una filosofía política, mediante la cual se pretendía hacer creer a los gobernados que el poder provenía de Dios, y que por otro lado se tendría que el bien del pueblo era prioritario al individual. Aún ahora se habla de que el poder legítimamente instituido representaba a Dios y que por ello a quien lo ostentara se le obedecería. Honor, respeto, así las costumbres sancionadas por la generalidad e implementada por el rey del origen divino. Era imitada y luego repetida como algo bueno, convirtiéndose o después en una regla de conducta o mandato inapelable al individuo. Al tiempo, la concepción de democracia y libertad aportaba también su propia estructura ideológica, representada por un sólido sentido de rebeldía que permitía a los individuos poner en duda, cuestionar o incluso atacar las costumbres y leyes aceptadas por la sociedad. Este concepto de conciencia y libertad individuales se manifestó entre otros campos. En la literatura, particularmente Sófocles, y en la filosofía con Sócrates, recordaremos que en la Antigonía del primero, la protagonizó muere por desacatar el orden. No se trata de analizar si un acto o es bueno o es malo, son las circunstancias en especial, sino la naturaleza del acto humano mismo, su valoración como tal, su intención y su dirección hacia una finalidad que busque el bien entendido, como el objeto que se tiene la voluntad humana. En otras palabras, la ética y la moral estudian el bien por las características esenciales que las normas morales comparadas con otras podemos decir que estas son autónomas, pues nosotros somos quienes las aceptamos, a diferencia del derecho, de los convencionalismos sociales o de la religión, en donde dichas normas son impuestas
o por un poder legislativo, jurídicas, por un grupo social, convencionales o por una institución religiosa, iglesia o secta, en la que una persona cree o asiste, va relacionada entonces con la conciencia moral, que puede haber sido formada por la tradición, la convicción o el reconocimiento de nuestra propia naturaleza. Las normas morales también son internas. Esto es cuando la intencionalidad adquiere más importancia que los resultados. Al contrario, las normas jurídicas y los convencionalismos sociales que son externas. En resumen, las normas morales buscan el bien, las jurídicas la justicia, los convencionalismos sociales la convivencia y las religiosas el bien absoluto que en Dios. Normas jurídicas coercibles, heterónomas externas, religiosas no coercibles, heterónomas internas, morales no coercibles, autónomas internas, convencionales no coercibles, heterónomas externas. En diferentes épocas y circunstancias, el hombre siempre ha luchado por la libertad y seguridad, tanto psicológica como jurídica. Para alcanzar tales valores, millones de personas han ofrendado su vida y son también innumerables los testimonios, escritos y discursos que sobreviven de dichos temas que han pronunciado. Sin embargo, cuando se tratan de estos asuntos que tanto preocupan opuesto a nuestra sociedad. Para concluir con el presente video, es dable mencionar que la deontología no nada más sirve para el área jurídica, sino para las profesiones. Tengamos ética profesional con nuestros clientes y servir a la ciudadanía. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad al profesor, al doctor Raimundo, por brindarnos la materia de deontología jurídica. Gracias.